Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz y Unidos por la Historia, porque siempre me traen por aquí. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, me encanta que digan que me agradezca por siempre confiar en ustedes y gracias a ustedes por siempre confiar en mí, por supuesto. Entonces, gracias y por prestarme este maravilloso auditorio. A Beatriz, porque desde el día en que nos conocimos, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar juntos. Nos conocimos por la película de José Luis López Linares, entonces pues siempre le agradezco también cuando lo veo porque de pronto ahí empezó una explosión maravillosa aquí en España. A ver, yo llevo mucho tiempo en México hablando de que no existe tal cosa como la conquista de México. Y nunca hubiera pensado originalmente que yo tendría que venir a decirles en España lo mismo, pero bueno, resulta que hay que venir a contarles lo mismo. En México nos contamos una historia, me encanta la historia de México, es fascinante, es la cosa más irracional del planeta. No, 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 en México nos contamos una historia de cuentas de hadas fascinante, donde la lógica, la razón, la causa y el efecto no tienen nada que ver con la realidad. Entonces en México, además no sé por qué nos gustan los lamentos, y entonces cada que tenemos un episodio hermoso que contar de nuestra historia común, en México encontramos la versión más trágica posible de nuestra historia común. Y dice, bueno, está bien, en México llevamos más o menos 100 años contándonos este lamento. Y vale la pena empezar por ahí, 100 años contándonos este lamento. Quiere decir que en el siglo XIX, en México, nadie hablaba de la conquista de México. Si uno revisa los textos históricos que existían en México en el siglo XIX, nadie habla de la conquista de México. En el último cuarto del siglo XIX surgió la primer magna obra de historia de México. A ver, México nunca se detuvo a hacer su historia, porque desde 1821 empezamos a matarnos entre nosotros mismos, y entonces el lujo de hacer historia pues no es algo que nos pudiéramos dar. Ya después de 1876, cuando tuvimos el primer gobierno, Porfirio Díaz, que más o menos hizo que nos dejáramos de matar entre nosotros, nos pudimos dar el lujo de hacer arqueología, de hacer investigación y de hacer la primer magna obra de historia de México, que se titulaba México a través de los siglos, donde tampoco se mencionaba la conquista. Ahí se hablaba de los pueblos originarios de América, que no les llamaban pueblos originarios, fueron de los pueblos nativos de América, de sus diferentes historias, y claro, de pronto se habla de cómo llegan los españoles a esta América, se alían con unos pueblos, pelean contra otros, hay triunfos, hay victorias, hay lealtades, hay traiciones, hay cosas buenas, hay cosas malas, porque así es la historia humana, pero poco a poco y derivado de eso, pues nace México. Y esta obra, México a través de los siglos, te lo contaba así, pues llegaron los españoles y lo contaba como una continuidad, ¿no? Después de la llegada de los españoles y el mestizaje y la mezcla con los pueblos indios, sigue la historia de México. Pero tuvimos una revolución. Las revoluciones tienen un detalle maravilloso que es importante recordar. Toda revolución en todo momento de la historia siempre es ganada por los más radicales. Por eso ganan la revolución. Es tremendo porque una revolución la gana aquel que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar. Esto nos lleva a que los que ganan la revolución son las últimas personas que deberían tener el poder, pero son las que lo tienen. Los que están dispuestos a hacer lo que sea por ganar una revolución y tomar el poder. Y una vez que tomas el poder, y en el caso de la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil de 30 años que dejó 3 millones de muertos, pues es importante justificar por qué nos matamos durante 30 años entre nosotros. Y entonces es cuando le inventamos un discurso ideológico muy bonito a la revolución. Y ya por ahí de la década de los 30 del siglo XX es cuando empezamos a hacer la narrativa actual de la historia de México y de pronto, ¡pum!, nos conquistaron. Nadie hablaba de conquista en el siglo XIX y de pronto la conquista es el tema fundamental del siglo XX. Esto nos dice que esto es un tema absolutamente político. Siempre hay un detalle interesantísimo en la historia de México. En 1794, Hernán Cortés fue inhumado, creo que por sexta vez. Es que ese desgraciado de Hernán Cortés, después de morir, a ver, la muerte no iba a detener a alguien del tamaño de Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés, después de morir, pues seguía teniendo aventuras y viajando de un lado a otro y demás. Murió en Castilleja la Cuesta, en España, el 2 de diciembre de 1547. Dejó dicho en su testamento que quería ser enterrado en Nueva España, a donde trató de volver, pero la enfermedad no se lo permitió. Sus hijos tuvieron que estar 20 años en un conflicto legal con el emperador, con Carlos I,
para permitir que se llevaran los restos de Cortés a México. Cuando llegaron los restos de Cortés a México, sus hijos comenzaron la primera revolución de independencia, imagínense nada más, si estamos hablando de 1567. Y era tal el miedo que le tenían las autoridades a Hernán Cortés que no permitieron que sus restos fueran enterrados en la Ciudad de México. Entonces los enterraron en un monasterio franciscano en la ciudad de Texcoco. Y ahí estuvieron un rato hasta que tuvieron que remodelar la iglesia en la que estaba Hernán Cortés. Entonces lo sacaron de ahí y lo mandaron a una iglesia franciscana en la Ciudad de México y estuvo ahí hasta que lo fueron cambiando de lugar, ¿no? En 1794... los restos de Hernán Cortés fueron movidos, se supone que por última vez, y los inhumaron, los enterraron, pues, en un lugar muy bonito, el Hospital de Jesús. Ahora se los muestro, de hecho. El Hospital de Jesús fue la primer gran obra que hace Hernán Cortés en Nueva España, después de tomar a Tenochtitlan, por supuesto. Es un hospital que Hernán Cortés creó en 1524. ¿Por qué Hernán Cortés creó un hospital? Bueno, porque en muy poco tiempo Hernán Cortés se dio cuenta de que la viruela había llegado con ellos. Lo primero que hizo Hernán Cortés, una vez que descubrió que la viruela había llegado con ellos, fue hacer un hospital. Solo eso, solo ese detalle derriba por completo el mito de la conquista y por supuesto del genocidio y de la masacre y de todo lo demás. En cuanto vio que había viruela, dijo: señores, un hospital. De hecho, en el siglo XVI se crearon 20 hospitales en Nueva España, todos para indios. El primer hospital para españoles se creó hasta el año 1600, 80 años después de la caída de Tenochtitlan. Los españoles en América dijeron: que nosotros también nos enfermamos. Y entonces también hicieron un hospital, ¿no? Y ahí inhumaron a Hernán Cortés en presencia del virrey de la Nueva España, en presencia del arzobispo de México, y con un orador de primer nivel que tenía 25 años, una cosa así, un fraile dominico llamado Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando dio un discurso maravilloso en honor a Hernán Cortés. Hernán Cortés fue inhumado en 1794 con honores de padre de la patria. Fue inhumado en el Hospital de Jesús, en la obra que él había hecho 200 años antes. Le hicieron un altar de mármol, le hicieron un obelisco de 7 metros de altura, pusieron sus restos en una urna de cristal incrustado con joyas preciosas. Digo, por si no, vean el nivel del que se está hablando de Hernán Cortés. Y Fray Servando Teresa de Mier, este fraile dominico que nació en la ciudad de Monterrey, en Nueva España, se echó un discurso fascinante donde ponía a Hernán Cortés prácticamente como un enviado de Dios. O sea, la idea era Dios, Jesús y aquí abajito Hernán Cortés. Y así lo plantea, de Hernán Cortés fue un enviado de Dios para traer la cristiandad y todo lo demás. Eso fue en 1794. En 1823, apenas 30 años después, México ya no era Nueva España, ya era México, y el mismo Servando Teresa de Mier, que había dicho que Hernán Cortés era un enviado de Dios, fue el que empezó a promover entre la multitud la idea de hay que ir a quemar los asquerosos restos de Hernán Cortés en la plaza pública. Y dices: oye, pero si hace 30 años dijiste que nos lo envió Dios, y ahora resulta que hay que quemar sus restos. ¿Qué cambió? Cambió que Fray Servando dejó de ser fray y se hizo político. Y una vez que Servando Mier se hizo político, pues claro, se enfrentó a lo que se enfrentan todos los políticos. Hoy este gobierno es un fracaso, ¿qué hacemos? En el caso de México, pues echarle la culpa a Hernán Cortés. Oye, que tenemos narcotráfico, que tenemos corrupción, que tenemos violencia, que tenemos 100,000 asesinatos al año, pues es que es culpa de Hernán Cortés. Y entonces todo es culpa de Hernán Cortés. Pero nos damos cuenta de esta maravilla. El mismo hombre que un día te dice este hombre fue un enviado de Dios, 30 años después te dice que hay que quemar sus asquerosos restos. Esto nos dice que la política echa a perder prácticamente todo. Y ahí empezó esta historia en la que de pronto Hernán Cortés era el culpable de todo. El libertador de México, Agustín de Iturbide, fue un hombre maravilloso, porque estas guerras de independencia, que habría que decir nunca fueron de independencia, a mí me gusta llamarle a esto la guerra de secesión española, porque esto era un solo imperio, con 5 reinos, ¿no? España, Nueva España, Perú, La Plata y Nueva Granada, los 5 reinos del Imperio Español, que entran en un proceso de secesión en el siglo XIX, y como siempre pasa con los revolucionarios que te dicen todo está mal, y en este caso es culpa de España, pero todo va a estar bien cuando nosotros tomemos el poder. En México nos estuvimos matando entre nosotros entre 1810 y 1820 con el movimiento de independencia, hasta que este hombre, Agustín de Iturbide, dijo:
es momento de detener esta masacre entre nosotros. Y es el hombre que negoció con todos los que estaban levantados en armas, que todos rindieran las armas. Es el hombre que recibió al último virrey enviado por España, don Juan de O'Donoghue y O'Ryan. Bien español, Juan de O'Donoghue y O'Ryan, ¿no? Pero bueno, recibió a este último virrey que estuvo 3 días en su cargo y es el que le entrega voluntariamente el poder a Agustín de Iturbide y entonces nace México. Agustín de Iturbide lo definió de formas muy bonitas. Agustín de Iturbide dijo, esta independencia se trata de desatar el nudo sin romperlo. Es decir, bueno, ya no vamos a depender políticamente de España, pero no podemos negar que somos españoles. Así lo decía Iturbide, decía, ved, porque además en el siglo XIX todos los mexicanos hablábamos como hablan ustedes ahora, hablábamos de vosotros, ahora ya no sabemos cómo se hace eso. Pero Iturbide nos dijo, ved el dulcísimo lazo que nos une. Ved la dependencia de intereses que tenemos que nos hacen ser un solo pueblo. En algún momento, dijo Iturbide en el siglo XIX, Nueva España es más católica que España. Por lo tanto, Nueva España es más España que la propia España, en una época en la que las identidades todavía eran más religiosas que nacionales, ¿no? Y Agustín de Iturbide consiguió la independencia con el formato de imperio mexicano que todavía se le ofreció a Fernando VII, que afortunadamente para todos lo rechazó. Sí, esa sí fue la desgracia de todos, la verdad, Fernando VII, pero esa es otra historia. Pero me queda claro que están de acuerdo. Me da muchísimo gusto. Pero claro, Agustín de Iturbide, que forma el imperio mexicano con esta idea de mantener unido todo lo que fue la Nueva España, 5 millones de kilómetros cuadrados, desatar el nudo sin romperlo, seguir siendo amigos de España. Pero entonces llegaron los republicanos, los norteamericanos les endulzaron el oído, derrocaron a Agustín de Iturbide, siempre con esta promesa, todo está mal porque Iturbide esté en el poder, en cuanto quitemos a Iturbide todo va a estar bien. Quitaron a Iturbide, todo estaba peor. Y es cuando llegó la idea de hay que quemar los restos de Hernán Cortés. A partir de ahí, todo lo que pasa en México es culpa de España. Es curioso, es decir, a partir de que nos independizamos de España, todo lo malo que pasa en México es culpa de España. Es un concepto de independencia bastante extraño, sobre todo cuando 200 años después todo lo malo que pasa en México sigue siendo culpa de España. Y es donde dices, bueno, pues que no somos independientes, que no querías libertad, que no querías separarte de España. Es una cosa absurda lo que nos pasa. Pero bueno, así funciona esto de la política. En el siglo XIX, si según quien tuviera el poder, a veces estaban en el poder los insurgentes, a veces estaban los iturbidistas. Cuando llegaban los insurgentes al poder, España era lo peor que nos había pasado. Cuando llegaban los iturbidistas al poder, España era lo mejor que nos había pasado. Hacer historia con esa dinámica es muy difícil. El siglo XIX fue ese conflicto. En 1876 tomó el poder en México Porfirio Díaz, que nada más estuvo en el poder hasta 1911, de 1876 a 1911. Porfirio Díaz no tenía ningún conflicto con España. De hecho, a él le tocó conmemorar en 1910 el centenario de la independencia. Llegó una delegación española, el ejército español marchó en el desfile de independencia de México, hubo besos, hubo abrazos. Antes de eso, en 1836, cuando finalmente España reconoce la independencia de México, se firmó un tratado de paz y armonía. Ese tratado de paz y armonía decía, a partir de ahora México y España olvidan cualquier conflicto y cualquier disputa y se reconocen como amigos. Ya no hay nada que perdonar. 1836, y aquí estamos 200 años después, exactamente con la misma vaina, dirían los colombianos y los venezolanos, con el mismo tema de que España se disculpe. Y claro, que España se disculpe con México, pues sería como que España se disculpara por el hecho de que México exista. Esa es la razón por la que espero que don Felipe nunca se disculpe. Aunque hay veces que me gustaría conocerlo y decirle, Su Majestad, ¿qué tal que solo por joder se disculpa? Solo por joder, porque imagínense que don Felipe diga, bueno, está bien ya, me disculpo. ¿Y ahora qué? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? Ya no hay narcotráfico, ya no hay corrupción, ya no hay violencia. ¡Ah, que no era nuestra culpa! Pero bueno, mejor que no se disculpe, porque México, España ha hecho muchas cosas muy bien hechas. Lo más bonito que hizo España se llama México. Eso es una cosa que ustedes en España
nunca deben olvidar. No existió tal cosa como la conquista de México. Tú no puedes conquistar algo que no existe. Lo que existe hoy es México, y el México de hoy es un México hispanohablante, es un México católico, es un México mestizo, es un México barroco, es un México neoclásico, es un México con charros, es un México con mariachis. Siempre me encanta preguntarles a mis compatriotas en México, siempre les pregunto lo mismo para empezar, ¿les gusta México? Y todos me dicen que sí. Y luego les pregunto, oigan, ¿qué les gusta de México? Como somos dragones en nuestra esencia más profunda, igual que ustedes, lo primero que siempre me dicen es la comida. Después de la comida, bueno, ¿y qué te gusta de México? Y viene, bueno, pues las danzas, la música, el folclor, las procesiones religiosas, los pueblos mágicos, que es como le decimos a los pueblos virreinales, las catedrales, los templos, los conventos, el barroco, el neoclásico, el tequila, el mariachi, la charrería. Y de pronto les digo, ¿ya se dieron cuenta que todo lo que les gusta de México es de 1521 para acá? Es decir, de la caída de Tenochtitlan para acá. Todo lo que a los mexicanos les gusta de México es de 1521 para acá. Lo tremendo del adoctrinamiento histórico es que en México amamos a México, nos gusta de México todo lo que les acabo de decir, y al mismo tiempo despreciamos profundamente el proceso histórico que nos hizo tener todo lo que amamos. En cualquier otro lugar eso sería digno de un estudio psiquiátrico. O sea, decir, me gusta lo que soy, pero desprecio a mis padres. Porque eso es básicamente la historia que nos estamos contando. Me gusta todo lo que soy, estoy orgulloso de mí, me encanta ser quien soy, ojalá mis padres hubieran sido personas diferentes. Que es más o menos lo que decimos en México cuando sacamos la patraña esta de si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses. Entonces a partir de ahí empiezan las fantasías, los cuentos de hadas y el límite es la imaginación. Hombre, es que si nos hubieran conquistado los ingleses, yo seguiría siendo yo, por supuesto, solo que sería más guapo, más blanco y más chingón. Chingón, por si ustedes no lo saben, es una palabra maravillosa en México. El chingón es el mejor de los mejores, siempre imitado, jamás igualado, envidiado por todos, querido por ellas, envidiado por ellos. El chingón. Bueno, pues yo sería más chingón si hubieran llegado los ingleses en lugar de los españoles. Y dices, claro, pero seguiría siendo tú. Y seguiríamos teniendo las catedrales que nos gustan, los pueblos que nos gustan, todo lo que nos gusta, pero en inglés. Esa es más o menos la historia de cuento de hadas que nos acabamos contando en México. Lo terrible es llegar a España y ver que se cuentan la misma basura que nos contamos nosotros. Porque en México, claro, nos contamos esta historia con rabia, esta historia de resentimiento, esta historia de conquista, y luego llega uno a España y descubre que se cuentan la historia con culpa. Como diciendo, ay de nosotros, qué cosa tan horrible hicimos, cómo osamos descubrir América, cómo osamos conquistar América, cómo se nos ocurrió generar tantos países tan bonitos en América, en qué infastuo momento decidimos que valía la pena construir ciudades, catedrales, hospitales, universidades, colegios, acueductos, caminos, en qué momento se nos ocurrió evangelizar, ay de nosotros. Lo curioso es que somos libres desde 1821 en México y nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Nadie desmontó catedrales para hacer pirámides y nadie decretó el fin de la lengua española. De hecho, en México se habla español a partir de la independencia. El México que nace en 1821 tiene 6 millones de habitantes. 4 millones de ellos son indios que hablan náhuatl y maya y chontal y otras lenguas originarias. 60% de la población del México que nace son indios que hablan lenguas indígenas. Solo con eso basta para entender que no hay tal cosa como la conquista, porque eso nos dice que no se impuso la lengua, que no se impuso absolutamente nada. Bueno, de hecho, un dato que siempre me gusta dar, como ustedes bien saben, en 1492 tenemos aquí en España la primer gramática de una lengua moderna, que es la gramática de Nebrija de la lengua española. La siguiente gramática de una lengua que va a existir en este planeta va a ser la gramática del náhuatl. Después la gramática del quechua, después la gramática del aymara y después la gramática del maya. ¿En qué momento te tomas la molestia de hacer el titánico trabajo intelectual de hacer la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres aniquilar? Te molestas en hacer la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Por eso haces una gramática. ¿Cómo pudieron hacer una gramática los frailes franciscanos? Es que esos franciscanos eran una cosa fuera de serie.
De pronto hoy en día tú dices franciscano y te imaginas a un hombre metido en un sayal con la cabeza agachada y caminando así mientras reza y no hace nada absolutamente bueno por nadie. Y no tiene nada que ver con la realidad. Si tú ubicas a los franciscanos del siglo XVI, eran cosmógrafos, cartógrafos, ingenieros, arquitectos, constructores, matemáticos, filósofos, teólogos y además hacían todo eso caminando descalzos. Es una cosa maravillosa. Entonces, es momento de contarnos otra historia. Vamos a ver si somos capaces de contarnos esa otra historia donde podemos hablar de una conquista o de una fusión de mundos. Aquí está. Bueno, me gusta mucho empezar con este muchacho, el señor Friedrich Nietzsche, que en algún tratado, bueno, en algún ensayo pequeño que hace sobre la historia, dice una frase muy simple y muy compleja a la vez: no hay hechos, hay interpretaciones. Esto es fundamental comprenderlo. ¿A qué se refiere esta frase? Claro que hay hechos, pero, por ejemplo, 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a las Bahamas. Eso es un hecho. Decirle a eso el descubrimiento de América es una interpretación. Decirle a eso el encuentro de dos mundos es una interpretación. Decirle a eso el genocidio de América es otra interpretación. 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés toma Tenochtitlan al mando de 100,000 guerreros. ¿De dónde sacó 100,000 guerreros Hernán Cortés si no hay 100,000 españoles en el Caribe? Bueno, Hernán Cortés toma Tenochtitlan al mando de 100,000 guerreros, de los cuales 99,000 son indios. Hay 1,000 españoles por ahí. Si tú quitas esos 1,000 españoles, los otros 99,000 toman Tenochtitlan igual. Cayó Tenochtitlan, eso es un hecho. Decirle a eso la conquista de México es una interpretación. A mí me gusta más otra interpretación: el nacimiento de México. Si todo lo que nos gusta de México es de 1521 para acá, si todo lo que hoy es la cultura mexicana, mestiza, barroca, neoclásica, es de 1521 para acá, pues lo que ocurre el 13 de agosto de 1521 es el nacimiento de México. Sobre todo si consideras que todos los pueblos indígenas del centro de Mesoamérica decidieron aliarse con Hernán Cortés. Y eso entonces requiere de explicaciones. Y explicaciones muy complejas. Y entonces en México decimos: no, claro, es que fuimos víctimas de la traición. Nos traicionó la Malinche. Y dices: claro, este era un imperio tan poderoso que una mujer de 17 años hizo que cayera. Dices: no, este imperio era una cosa fuera de serie. Dices: bueno, no solamente fue la Malinche, doña Marina, fueron los tlaxcaltecas, esos desgraciados traidores. Y digo yo: bueno, sí, los tlaxcaltecas y los cholultecas, los huejotzincas, los totonacas, los chalcas, los xochimilcas, los colhuas, los purépechas. Lo voy a repetir varias veces para ver si al final ustedes lo pueden repetir, ¿no? Los tlaxcaltecas, los huejotzincas, los cholultecas, los chalcas, los xochimilcas, los culhuas y los purépechas. Todos ellos se unieron a Hernán Cortés. Y entonces, claro, de los tlaxcaltecas ya sabemos que es porque son unos terribles traidores. Bueno, y todos los demás, ¿por qué se unieron a Hernán Cortés? Y la historia de México te dice: porque Cortés los engañó. Y dices otra vez: o eran la cultura más desarrollada del mundo, o, a ver, ¿todos se dejaron engatusar por Hernán Cortés? Entonces me encanta cómo en México nos contamos una historia donde decimos que valoramos mucho a las culturas indígenas de América, pero luego nos contamos una versión de los hechos donde o todos eran traidores o todos eran idiotas. Porque todos se dejan convencer por Hernán Cortés. En lugar de pensar: ¿qué tal que asumimos que son personas inteligentes, racionales y capaces que optan libremente por aliarse con Hernán Cortés porque deciden que les conviene? Oye, ¿y qué les puede convenir de aliarse con Hernán Cortés? Bueno, pues que los mexicas sacan 20,000 corazones al año. Esa es la parte de la historia que nunca debemos olvidar. Los mexicas sacan 20,000 corazones al año en un mundo donde la ciudad promedio tiene 10,000 habitantes. Esto quiere decir que los mexicas masacran 2 ciudades al año. Los mexicas llevaban 100 años en el poder cuando llega Hernán Cortés. Eso también es muy importante recordarlo. Y todos los demás pueblos son los enemigos de los mexicas. Y por eso todos esos pueblos se alían con Hernán Cortés. Ahora vamos a pensar que solamente usaron a Hernán Cortés para liberarse de los mexicas, que es bastante probable que haya sido así. Pero después del 13 de agosto de 1521, que toman Tenochtitlan, yo les aseguro que estos pueblos indios de América, que eran inteligentes, habrán entendido una cosa: la primera vez que todos nos unimos, logramos derrotar a los mexicas. Si permanecemos unidos, podemos sacar a los españoles.
caxtliltecas, como les llamaban ellos. Si permanecemos unidos, podemos sacar a los caxtliltecas. Y les juro que se les ocurrió, y hasta lo pensaron, y hasta lo planearon, pero decidieron que se quedaban con ellos. ¿Por qué? Porque les convenía. ¿Por qué? Porque traen un avance tecnológico de más o menos 5,000 años. Siempre nos hemos contado la historia, esto es fascinante, donde estas culturas eran, las americanas, por supuesto, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, lo más evolucionado de este planeta, mientras que España, como todos sabemos, era el país más atrasado, más medieval, más oscuro y más terrible de Europa. Y luego en México tenemos que lidiar con que lo más oscuro, más terrible, más medieval y más atrasado haya conquistado a lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eso solo te puede dar mucho coraje. Porque entonces tienes esta noción donde estábamos destinados a ser la cosa más grande del mundo hasta que llegaron los españoles. Curiosamente, después de que llegaron los españoles, fuimos la cosa más grande del mundo durante casi 250 años. Y esa parte se nos olvida. Esa parte es bien importante recordarla. Nueva España llegó a ser la tercera potencia mundial del mundo. No España, no el Imperio Español, solo Nueva España era la tercera potencia mundial. ¿Por qué? Porque en Nueva España se extrae la plata. En Nueva España se acuña el real de A8 y en Nueva España es el centro de toda esta gran globalización que viene desde las Filipinas hasta España. Todo pasa por la Ciudad de México, que llegó a ser una ciudad más rica, más grande y más próspera que Madrid. Y eso no pasa en una relación de conquista, por supuesto. Pero obviamente no nos contamos estas historias, ¿no? No hay hechos, hay interpretaciones y hemos hecho una interpretación terrible. Es para mí muy importante comentarles frases de algunos de mis compatriotas más destacados, porque para mí es muy importante que en España sepan que los mexicanos inteligentes nunca hemos tenido conflicto con España. Porque es muy importante, porque cada vez me preguntan más, cada vez que vengo, oye, ¿y es que será seguro viajar a México? Porque pues es que con este acento, pues es que no sé cómo me va a ir. Digo, no, ustedes viajen. La gente inteligente de México, que afortunadamente son muchos, no tiene ningún problema con los españoles. Nuestro hombre más inteligente, o de los más inteligentes, Octavio Paz, hasta un premio Nobel le dimos. ¿Qué nos dijo? El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. ¿Qué nos dijo Miguel León Portilla? Tal vez el máximo sabio mexicano que nada más hablaba 10 idiomas, entre ellos maya y chontal y náhuatl y otomí, cualquier cantidad de lenguas antiguas. Es el gran estudioso de estas culturas prehispánicas, pero bien nos dice, si el mexicano odia a lo español, se odia a sí mismo. Sobre todo porque si el mexicano odia al español, y esta parte es fundamental, el mexicano odia al español en español. El mexicano le mienta a la madre al español en español y el mexicano dice en español que no tiene nada que ver con los desgraciados de los españoles. Luego se va a misa a ver al Dios de los españoles. O son ateos, es decir, que reniegan en español del Dios de los españoles. E incluso esos que son ateos resulta que son guadalupanos. Y no seríamos guadalupanos sin los españoles. Claro, ahí nos metemos en una contradicción terrible porque la Virgencita de Guadalupe nos trajo consuelo tras la conquista. Claro que no nos hubiera tenido que consolar si no hubieran llegado los desgraciados de los españoles, pero si no hubieran llegado los desgraciados de los españoles, yo no tendría la Virgencita, la que tanto amo, que no tendría que consolarme por la conquista porque no hubieran llegado los españoles. ¡Ah! Está de locos. Es una narrativa de esquizofrenia pura y dura. Pero bueno, el planteamiento, no quiero que parezca que me meto un comercial a la mitad de una plática, pero es justo lo que voy a hacer. El planteamiento fundamental de mí es que estoy muy contento. Al día siguiente de la conquista es el primer libro que publico acá en España. Digo, en México tengo 25 libros y me va muy bien, y de pronto tengo mi primer libro acá con Esfera de Libros al día siguiente de la conquista, y la premisa es, al día siguiente de la conquista de Tenochtitlan, españoles, tlaxcaltecas y mexicas comenzaron a construir todo lo que nos gusta de México. Comenzaron a construir, sin saberlo, por supuesto, un nuevo mundo. De hecho, empezaron a construir, sin saberlo, desde luego, una civilización. Eso es lo que es importante que ustedes tengan muy claro. No solo no hay conquista de América, no solo no hay invasión de América, no hay destrucción de América, no hay genocidio de América. Pasa todo lo contrario. Se construyó una hermosa civilización en América. Piensen en esto. Para 1547, cuando muere Hernán Cortés, apenas han pasado 30 años de la caída de Tenochtitlan.
En Nueva España ya hay 40 ciudades. 40 ciudades de la nada, 40 ciudades construidas de cero, 40 ciudades con catedral, con acueducto, con colegios, con hospitales, con edificios. ¿Cómo puedes hablar de conquista? Hay una construcción de una civilización. Lo que es tremendo es que seamos todos juntos los creadores de una civilización y nos contemos una historia de conquista, de derrota, de debacle. Crearon un mundo maravilloso. Por eso siempre les digo a mis compatriotas, es que si les gusta México, renegar de eso a lo que le llamamos conquista es absurdo. Estamos renegando de todo lo que nos gusta de México. Y entonces salen algunos que dicen, bueno, sí, Sun Tzu, tienes razón, sí, los españoles sí dejaron cosas buenas, pero, y ahí vienen los peros, pero más se llevaron, pero ¿dónde está el oro? Pero el genocidio, pero la masacre, pero la Inquisición. Y la trampa de esta narrativa es los españoles nos dejaron y se fueron. En lugar de entender, no, los españoles llegaron y se quedaron aquí para siempre. La primera vez que yo vine a España, tenía 17 años, pues yo nací en México, yo crecí en México, a mí me educaron en México y obviamente el trauma de la conquista estaba a todo lo que daba en mi mente de 17 años, ¿no? Entonces hice amigos acá en España y en algún momento fue inevitable que les dijera esta frase, es que tus ancestros destruyeron mi cultura. Y fue la primera vez que un español me dijo, mis ancestros se quedaron acá. Tus ancestros destruyeron tu cultura. A mí no me involucres en esto, ¿no? A ver, claro que dejó de existir la civilización mesoamericana. Eso es un hecho. Pero nació una civilización nueva y nació la civilización que somos hoy. Y la civilización que somos hoy, que es la hispanidad, incluye a la civilización mesoamericana. Porque ¿quién creen ustedes que construyó todo esto? A ver, vean qué bonito, el Hospital de Jesús. Esto lo construyó Hernán Cortés en 1524. Tomó Tenochtitlan en 1521. Está la epidemia de viruela. ¿Qué hace Hernán Cortés? Un hospital. Y vean qué bonito hospital. Al puro estilo arquitectónico de los mexicas, con arcos romanos de medio punto, ¿no? Vean qué bonito Hospital de Jesús. La Catedral de Puebla. A ver, Puebla es probablemente la ciudad más española, bueno, junto con Zacatecas, las ciudades más españolas de México. La Catedral de Puebla es una pasada. Esa cosa la terminaron de construir en 1649. Y si tú pudieras quitar la Catedral de Puebla, levantarla y ponerla en el centro de Florencia, humilla a Florencia. La Catedral de Puebla es una joya arquitectónica nunca antes vista por fuera y por dentro, y por cierto, muy bonito, con el escudo de España justo en la portada. Eso sigue estando ahí. Espero que el gobierno no se entere de que eso está ahí, porque son capaces de querer quitarlo. Entonces, claro, es como si nos preguntáramos tonterías, porque en México nos preguntamos mucho cómo sería México si no nos hubieran conquistado los españoles, ¿no? Digo, claro, ¿cómo sería la Catedral de Puebla si no nos hubieran conquistado los españoles? ¿Cómo sería la Catedral de México si no nos hubieran conquistado los españoles? O la frase de ahora, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? Ahí está. El 50% por lo menos. Esto es un convento que está en un pueblo cerca de la Ciudad de México llamado Tepotzotlán. También se los voy a preguntar después, Tepotzotlán. No confundir con Tepoztlán. Eso es lo bonito de vivir en México. Yo no sé hablar náhuatl, pero soy mexicano. Yo soy hispanohablante nativo, pero el náhuatl es parte de mi cultura. Porque en México es la cosa más normal del mundo. ¿Ustedes alguna vez han volado un papalote? Y todo el mundo se queda así. ¿Y de qué nos está hablando este? Bueno, pero sí han volado una cometa. Bueno, en México no volamos cometas, volamos papalotes. Oye, ¿y eso qué? Bueno, es que, fíjate qué bonito, en náhuatl la palabra papalotl significa mariposa. Entonces en México volamos mariposas. Qué bonito, ¿no? Ustedes pueden cargar a un niño en brazos, en México cargamos a un chilpayate. Es más fácil cargar a un niño, pero en México cargamos a un chilpayate. Ustedes tienen saltamontes, en México tenemos chapulines. Y así nos podemos ir, ¿no? Y resulta que aunque tú no hables náhuatl, tu vida cotidiana en México lo incluye, lo integra, lo hace parte de nosotros mismos, porque el español integró palabras. Ustedes saben perfectamente esta historia de los 700 años que los árabes están en la península ibérica y sin embargo el árabe no tomó una sola palabra del español. ¿Cuántas palabras tomó el español del árabe? Casi 8,000.
¿Qué quiere decir eso? Que el árabe piensa que nada tiene que aportarle el español, pero el español sabe que mucho tendrá que aportarle el árabe. Cuando tú te relacionas con un pueblo, te relacionas con sus palabras y las acabas incluyendo. Cuando estos españoles llegan a América, hacen lo mismo que llevaban haciendo aquí 1500 años, mezclarse. Y se integran y se relacionan e integran las palabras. Que las palabras estén integradas en la lengua te habla de que hay una integración de los pueblos. Bueno, ahí está el oro que nos robaron los españoles. Vean qué bonito, la ciudad de Guanajuato. ¿A cuántas ciudades del sur de España no se puede parecer esto? O la Catedral de Zacatecas. Cuando me preguntan dónde está el oro que nos robaron los españoles, también pienso mucho en esta ciudad. Porque un retablo, perdón, porque una fachada churrigueresca como esta, pues cuesta dinero, ¿no? Acueductos, les gusta el de Segovia, pues vean este que es un poco más grande y un poco más alto. Y de estos en México tenemos como 10. Vean qué bonito nada más, acueductos romanos en México, el acueducto de la ciudad de Querétaro, el acueducto del Padre Tembleque, un franciscano que hace un acueducto cerca de Teotihuacán, la Catedral de Morelia, que todavía siguen siendo las torres catedralicias más altas de América. ¿Dónde está el oro que nos robaron los españoles? Pues en este lugar que se llama Capilla del Rosario, en la ciudad de Puebla. Vean nada más ese repujado en plata y oro que tenemos ahí. El convento de Santo Domingo en Oaxaca también podría ser un candidato. La Catedral de la Ciudad de México. Esta cosa se llevó 300 años de construcción. Dicen que por corrupción, no sé por qué, no me extraña. Pero bueno, 300 años. ¿Por qué te molestarías en trabajar 300 años en un templo? Si no es porque vives ahí, si no es porque es tu hogar, es tu patria y porque tienes visión a futuro. Vean, esta cosa es monumental. Y todo lo que les quiero decir es que nada de esto lo puede hacer por la fuerza un pueblo conquistado. Tú puedes obligar a los indios a hacer cosas, pero no les puedes obligar a que los retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates les queden hermosos. Porque, ojo, todo esto no lo hicieron los españoles, lo hicieron los indios. Oye, ¿cómo que los indios? Bueno, vamos a ubicarnos en 1550. En Nueva España hay 8,000 españoles. 8,000 españoles coexistiendo con tal vez 7 u 8 millones de indios. 8 millones de indios y 7,000 españoles. 8,000 españoles. Hablar de conquista con esas cifras, con esos números, es poco más que ridículo. Y entonces, claro, si solo hay 8,000 españoles, ¿quién construye todo esto? Pues los indios. Por su qué bonito les quedó. Nueva España se convirtió en una gran potencia. Piensen solamente en esto. Es una conjunción maravillosa. Llegan estos españoles a América, fundan Nueva España. España trae muchas tradiciones muy bonitas, ¿no? En el norte son mineros, ¿no? Asturias y toda la zona son mineros. Hay mucha tradición minera. Todo el centro y particularmente Extremadura, donde viene Hernán Cortés y toda su gente, es gente de tierra. Les gusta, son de agricultura, son de ganadería, lo suyo es la tierra. Y al sur, en Andalucía y particularmente Sevilla, es gente de comercio. Llega esta gente a Nueva España, donde tienes millones de habitantes que viven 5,000 años en el pasado en relación a los conocimientos que trae España, pero claro que es gente capaz y muy inteligente. Y entonces imagínense esto, tienes una España que tiene una tradición minera, conocimientos mineros. Llegas a Nueva España que está llena de recursos y de personas y entonces generas una actividad minera que no existía antes de que llegaran los españoles porque eran pueblos de edad de piedra, no habían desarrollado la metalurgia. Llega esta gente extremeña con una tradición del campo, de la ganadería, de la agricultura y se encuentran con grandes extensiones de tierra donde llevan a cabo su ganadería y su agricultura. Y llega esta gente del sur con una tradición comercial y se encuentran, claro, con que ahora hay mucho más que comerciar porque hay más recursos y mucho más tipo de cosas que se puedan intercambiar. Eso es lo que convirtió a Nueva España en la tercer potencia del mundo. La unión de todo esto que traen los españoles con todo esto que tienen que aportar los indios americanos. Porque también es muy importante entender que no es que España llegue a aportarle a América, es que España le aporta a América y América le aporta a España. Como pasa en un imperio, como pasa en un imperio de verdad, como el español o como el romano. No estamos hablando del imperio francés, no estamos hablando del imperio británico, estamos hablando de un imperio que se replica a sí mismo. ¿Qué hace España en América? Lo único que sabe hacer España.
¿Qué vamos a hacer? Pues catedrales. ¿Qué vamos a hacer? Pues acueductos. ¿Qué vamos a hacer? Pues hospitales. ¿Qué vamos a hacer? Pues universidades. Es que ¿qué otra cosa hacemos nosotros sino civilizar? Y entonces, contra este cuento donde México es conquistado por lo más medieval, atrasado, ignorante y oscurantista de Europa, habría que entender que el país y el pueblo que lleva a cabo las hazañas más importantes de su tiempo es evidentemente el pueblo y el país más avanzado de esa Europa. Porque por eso le dan la vuelta al mundo 100 años antes que los ingleses, por eso llegan a América 100 años antes que los ingleses se tardaron 100 años más en llegar, con todo y que los españoles ya les habían dado mapas. Imagínense nada más. Entonces, es terrible la historia que nos contamos, pero en América se construyó una civilización. Y es importante que no dejemos que nos convenzan de lo contrario, porque a todos en América nos gusta esto. Esta es la gran esquizofrenia de América. A todos en América nos gusta esto y sin embargo nos lamentamos de que haya llegado a España. ¡Qué barbaridad! Ahora, parte de esto tiene que ver con que nos contamos leyendas fantasiosas, maravillosas. Esta idea de aquí, antes de que llegaran los españoles, todo era perfecto. No había maldad, no había malicia, no había corrupción, no había caries en las muelas. Si te caías del 8º piso no te rompías la pierna. Pero llegaron los desgraciados de los españoles y trajeron la maldad, la corrupción, las caries y la gravedad. Y a partir de ahí, todo empezó a funcionar mal en México. Es una historia terrible. Claro, si tú te cuentas la historia en que ya éramos perfectos y llega lo peor de lo peor de lo peor de lo peor y te conquista, pues insisto, te enojas. Luego le agregas a Diego Rivera, nuestro más famoso muralista, que decía que Hernán Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Los invito a buscar una imagen de Diego Rivera en internet para que vean que esto dice mucho más de Diego Rivera que de Hernán Cortés, que de hecho Diego Rivera sí era deforme, jorobado y contrahecho. No me consta lo de sifilítico, pero no me extrañaría ni tantito. Bueno, por cómo eran los hábitos de Diego Rivera, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante entender en qué estadio cultural estaba la España que llega a América y en qué estadio cultural estaba la América que recibe a esta España. Porque si no entendemos esto bien, jamás nos vamos a poder contar bien nuestra historia. Esto es Mesoamérica, así le decimos en México, Mesoamérica, ¿no? Esto, la parte central de lo que hoy es México, donde la geografía te dice: aquí es donde tienes que quedar, aquí es donde hay agricultura. En el Valle de México, en el lago de Texcoco, confluyen 200 ríos. 200 ríos confluyendo en un valle que forma 5 lagos, que eso era. Pues ahí por supuesto se establecen todos los pueblos. Pero tiene una cosa muy interesante, si ustedes ubican América, pues Norteamérica es como un triángulo, es como un cuenco, como un embudo, donde toda migración te lleva hacia acá. No hay forma de que llegues a otro lugar. Entonces, esto es un cuenco que recibe migrantes. Claro, esta historia que nos hemos contado de que el hombre atraviesa América por el estrecho de Bering en la era del hielo y demás, pero hay muy poquita gente en América y esa poca gente en América migra hacia el sur porque en aquella época nadie quería vivir en Norteamérica. Ahora, así es la vida. Entonces, todo el mundo migra para acá. Acá confluyen todos los pueblos. Sin embargo, hay muy poca gente. La civilización mesoamericana siempre dependió de fuerzas exógenas, de que alguien llegara de fuera. Si un mexicano leyera sus libros de primaria con atención, veríamos que cuando nos contamos la historia de los pueblos prehispánicos siempre contamos lo mismo. Sea que hablemos de Teotihuacán, de Tajín, de Montalbán, de Mayapán, de Chichén Itzá, de cualquier ciudad prehispánica, que aparte es bien bonito porque le seguimos diciendo prehispánicas. Todas estas ciudades tienen la misma característica. Siempre te dicen: surgió, la empezaron a construir, tuvo su auge y cayó. Lo que caracteriza a Mesoamérica siempre fue el colapso. Las ciudades en Mesoamérica siempre son saqueadas, incendiadas, destruidas, devastadas y abandonadas. ¿Qué nos dice esto? Que esta no es una civilización sustentable. ¿Por qué? Porque se desarrolló aislada del resto del mundo. América quedó aislada del resto del mundo después de la era de hielo. Hay un límite en esto. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, ¿en qué estadio se encuentra la cultura hispana que llega a Mesoamérica? Pasa todo lo contrario con España. España también es un cuenco receptor. Me regreso tantito. Toda migración hacia el sur por América termina aquí. Aquí llegas a una selva que hoy es imposible de atravesar, en aquella época que les cuento. Aquí termina casi toda migración. ¿Qué pasa una vez que llegas a España? Que pasa lo mismo. Toda Eurasia
termina en la península ibérica. Si ustedes ven su historia, acá llegaron todos. Sea que lleguen por África, sea que lleguen por el Mediterráneo, sea que lleguen por Europa, pero acá llegan los fenicios, los griegos, los romanos, los judíos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los árabes, todo el mundo. Solo por ese detalle, la cantidad de conocimiento que hay acá es brutal. Pero no hay que olvidar además que Eurasia, desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es España, es una gran masa continental donde todos tienen contacto con todos. Aquí la gente intercambia ideas, filosofía, religiones, cultura, virus, bacterias, armas, todo. Esto te genera un desarrollo de la civilización mucho más avanzado. Cuando yo era joven en México, en la década de los 80, de los 90, se contaba mucho un chiste, que seguramente también se los decían acá, esta historia de que Europa empieza en los Pirineos, porque España es el norte de África. Y eso que se podría entender de manera peyorativa, hay que entenderlo de la mejor manera posible. España no era Europa, tampoco era el norte de África. España era España, una civilización en sí misma, que de hecho no tiene casi nada que ver con el desarrollo de la cristiandad europea. Desde que cae Roma y luego Carlomagno y demás, acá está pasando otra cosa, completamente diferente. Aquí están llegando todos los pueblos, confluyendo todas las culturas, llega gente de todos lados, la cantidad de conocimiento que se genera aquí es tremenda. Bueno, por eso cruzan el océano. Digo, no hay de otra. Por eso cruzan el océano. Y entonces, aquí nos enfrentamos a algo que yo le llamo la fuerza de la historia. Hay que entender que en la historia, como todo en la actividad humana, nada sale de la nada. Todo es causa y efecto. No es que en México hayamos tenido, como nos queremos contar, mala suerte histórica de, ay, llegaron los españoles, ¿por qué no llegaron los ingleses? ¿Por qué nos conquistaron? ¿Qué hubiera pasado si los mayas hubieran conquistado España? Bla, 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 bla. La fuerza de la historia es una cosa fascinante porque si nos preguntáramos, por ejemplo, ¿por qué existe México? Y uno podría decir, bueno, pues entre otras cosas porque llegó España. Sí, pero ¿por qué llegó España? Y no sé, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, México depende por completo de que en 1453 el sultán Mehmed II tomó Constantinopla? Y uno diría, ¿y eso qué tiene que ver con México? Bueno, Mehmed II toma Constantinopla, cierra todas las rutas comerciales a los reinos cristianos y los reinos cristianos tienen que buscar otra forma de llegar a las Indias. En ese esfuerzo los portugueses le dan la vuelta a África y llegan a China y en ese intento los españoles le quieren dar la vuelta al mundo y se encuentran con América. Cosa que no hubiera pasado si Mehmed II no hubiera tomado Constantinopla. Pero Mehmed II tomó Constantinopla en 1453, cosa que no hubiera hecho si 600 años atrás su ancestro Seljuk ibn Dukak en el año 990 no se hubiera convertido al Islam y hubiera llevado a los turcos eventualmente hasta llegar a lo que hoy es Turquía. Pero además, ¿qué pasa si yo les digo, si no hubiera existido el profeta Muhammad, no existiría México? Bueno, pues claro, porque sin profeta Muhammad no hay Islam, sin Islam no llegan los árabes a la península ibérica, sin eso no hay un proceso de 700 años de Guerra Santa, sin eso no nace España y sin eso no llegan a América. Sin el profeta Muhammad no hay México. Sin Gengis Khan no hay México. ¿Y qué tiene que ver Gengis Khan con México? Bueno, Gengis Khan conquista toda Asia, hace el imperio mongol, eso nos trae la peste negra acaba con la mitad de la población, eso modifica todas las estructuras económicas, políticas y sociales de Europa, eso nos genera el Renacimiento y sin eso tampoco se llega a América. Y así nos podemos ir contando la historia hasta llegar a que si el Homo sapiens sapiens no deja Tanzania hace 25,000 años, pues tampoco hay México. Y esa es la fuerza de la historia. Entonces lamentarte de que la historia sea lo que es, pues es ridículo, por no decirlo de forma más fea, ¿no? Muy importante, hablando de en qué estadio cultural están estas dos culturas, ¿no? Este es el Templo Mayor de los Mexica, 1487, que en términos históricos es casi nada. No hay que olvidar que los Mexica no son un pueblo de miles y miles y miles de años. Los Mexica tomaron el poder en Mesoamérica en 1427. Hacen este Templo Mayor. Por supuesto que construir esto requiere conocimiento, requiere tecnología, requiere saber un poco de matemáticas, un poco de cosmografía, porque además está alineado con las estrellas y todo lo demás. Claro que esto es muy bonito, pero pretender, que los que hacen esto no tienen nada que aportar. O sea, 200 años antes que el Templo Mayor de los Mexica,
Ya tenemos, no sé, la Catedral de Burgos, la capital de León, la capital de Santiago de Compostela, y pretender que los que hacen esto no tienen ciencia, cultura, tecnología, ingeniería, astronomía y todo tipo de conocimientos, y que los que hacen esto no tienen nada que aportarle a América, pues es por lo menos ridículo. El Templo Mayor de los Mexicas es muy bonito en 1487, pero se parece mucho a cómo eran los templos de Mesopotamia 3 milenios antes de Cristo. Ese es el salto tecnológico que significa la llegada de España a América, más allá de los cuentos de hadas que nos contamos. Estos son hechos contundentes. Por ahí del año 1500, la famosa Piedra del Sol, mal llamado calendario azteca, esto como obra artística es del año 1500. Esto es absolutamente novedoso en términos históricos y más o menos de la misma época. Es la cosa más hermosa que un ser humano haya sido capaz de tallar alguna vez en su vida, el David de Miguel Ángel. Y no es que Miguel Ángel sea superior que los mexicas, es que es superior a toda la humanidad. Pero tiene cincel y tiene martillo. Tiene herramientas de metal que los mexicas no tienen y que te permiten desarrollar esto. Así se vería un juego de pelota mesoamericano en el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. 1000 años antes, así se veía el Circus Maximus de los romanos. Este es el nivel, esta es la distancia tecnológica de la que estamos hablando. Muy importante, como en Mesoamérica son culturas de piedra y palo, estas son las embarcaciones de los pueblos mayas sin aguas en el siglo XV, cuando llega a España. Claro, son troncos horadados. No hay otra forma de hacer barcos. Me encanta cuando en México decimos, ¿qué hubiera pasado si los mayas hubieran conquistado España? Y digo, claro, con estas. Sin duda alguna. Y en la época en la que los mayas y los nahuas hacen esto, está llegando esto. Pretender que no hay ciencia, conocimiento, tecnología y tanto que aportar detrás de esto es por lo menos ridículo, ¿no? Entonces, 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan en manos de Cortés. Cae Tenochtitlan en manos de 100,000 guerreros. Ya se lo aprendieron, ¿no? Tlaxcaltecas, cholultecas, totonacas, huejotzincas, chalcas, xochimilcas, culhuas y purépechas. Todos ellos toman Tenochtitlan. Ahí está. ¿Le podemos decir a esto la conquista de México? Pues sí, si queremos, pero también le podemos decir el nacimiento de México. Si tú pudieras viajar a esta época en una máquina del tiempo, pararte ahí y decir, ¡que levanten la mano los mexicanos! Pues nadie hubiera levantado la mano, porque no hay tal cosa llamada México en esta época. Eso a lo que hoy llamamos México está naciendo en esta época. Y al día siguiente de la conquista, que es de lo que trata mi libro, al día siguiente de la conquista de Tenochtitlan, que no de México, lo que hay es fiesta. Uno podría decir, al día siguiente de la conquista todos estarían tristes, deprimidos, llorando, lamentos, cosa espantosa. Al día siguiente de la conquista lo que hay es fiesta. Todos están celebrando la caída de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque los mexicas sacan 20,000 corazones al año. Y no sacan corazones mexicas. Sacan corazones tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, totonacas, chalcas, todo eso que ya se sabe, ¿no? Tal vez por eso decidieron aliarse con Hernán Cortés. Tal vez solo por eso. En 1487, cuando se inaugura el Templo Mayor, cuenta la leyenda que sacrificaron a 20,000 personas. Hay quien dice que esa cifra es exagerada. Y digo yo, bueno, vamos a pensar que fueron 10,000. ¿Qué cambia? 10,000 corazones en 4 días para ofrendar un templo. 10,000 corazones humanos en 4 días para ofrendar un templo. Y ya que sacas el corazón, se lo muestras a Huitzilopochtli, le arrancas un pedacito y te lo comes, porque eres el sumo sacerdote y así te comes el alma del guerrero, y le das un pedacito del muslo al tlatoani para que tenga la fuerza del guerrero. El resto del cuerpo lo echas por las escalinatas para que llegue a la plaza y el pueblo dé cuenta de él. A eso llegó Hernán Cortés. Eso no hay que olvidarlo nunca. A eso llegó Hernán Cortés. Ojo, también tienen, bueno, no nos vayamos a quedar solo con la imagen bárbara, también tienen filosofía, también tienen ingeniería, también saben matemáticas, también saben de astronomía, de astrología. Los mexicas y todos los pueblos nahuas del centro de América es gente brillante que construye cosas maravillosas. Y además sacan 20,000 corazones al año. Además. ¿Por qué? Porque están en un estadio completamente diferente de la civilización. Lo terrible es contarnos la historia, no solo en México, sino también ustedes, donde los que sacan 20,000 corazones son las víctimas inocentes de esta historia.
Los buenos de la historia y los que acaban con esa masacre son los malos de la historia. Es que esto es lo que es ridículo. Es muy curioso. Al día siguiente de la caída de Tenochtitlan, que cae particularmente ante tlaxcaltecas, pues ahí van, ¿no? Los correos tlaxcaltecas corriendo a Tlaxcalan para avisar que ha caído Tenochtitlan, dar la buena noticia. Eso generó que el 14 de agosto de 1521 hubo una fiesta monumental entre tlaxcaltecas y españoles. Y entonces hay que hacer un banquete. Y entonces, claro, ¿qué se acostumbraba en aquella época para hacer un banquete y qué llevaba Hernán Cortés? Bueno, pues tenemos cerdos. Entonces hay que hacer carnitas. Padrísimo. ¿Cómo se comían las carnitas? Pues con pan, pero resulta que no había pan. Porque tú podías llevar los cerdos contigo a América y demás, pero pues, del pan es mucho más difícil. Y entonces imagínense Hernán Cortés con este dilema. Tenemos algunas botellas de vino, tenemos unos cerdos, ya los cebamos, ya los matamos, tenemos carne de cerda deliciosa, no tenemos pan. Y entonces, pues cuenta la crónica de Bernal Díaz del Castillo que alguien le comentó a Hernán Cortés: Señor, pues ¿por qué no probamos estas carnes de cerdo con el pan de los naturales? Es decir, con las tortillas. En México tenemos un dicho que dice: a falta de pan, tortillas. Y nació más o menos aquí. Pues no tenemos pan, pero tenemos carne, tenemos vino, pues a falta de pan, tortillas. Y Hernán Cortés se come el primer taco de carnitas de la historia de México. Y yo siempre digo que cada vez que un mexicano se come un taco de carnitas está celebrando la caída de Tenochtitlan. Hasta el día de hoy, en Tlaxcalan, cada 14 de agosto hay una fiesta monumental, le llaman la noche en la que nadie duerme. Ellos dicen que están festejando la Asunción de la Virgen, hacen bien en decirlo así. Están festejando que cayó Tenochtitlan, porque ellos tomaron Tenochtitlan. Todo aquel que vive en México hoy es descendiente de conquistadores, no de españoles, de conquistadores, sean españoles o tlaxcaltecas o chorultecas, totonacas, huecotzincas y todo eso que ya se saben ustedes muy bien. Y claro que no tienen ni idea de que están empezando a construir la hispanidad, pero están empezando a construir la hispanidad. Que hay que entender entonces que la hispanidad no es algo que España le regale a América, es algo que españoles e indios construyen juntos en América. Lo bonito de América es que no somos españoles, somos hispanos. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Lo bonito de América es que México se parece mucho a España, pero no es España, solo se parece mucho. Perú se parece mucho a España, pero no es España. Perú y México se parecen un montón, pero no son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque hay diferentes pueblos indígenas en América y ahí llegan los españoles. Los españoles que llegan a América sí son todos iguales, son todos extremeños. Pero llegan a diferentes... es que esos extremeños son una cosa fuera de serie. Esos desgraciados no habían visto el mar en toda su vida y atravesaron el océano y colonizaron todo un continente. Es una cosa fuera de serie. Por cierto, eso solo lo haces con fe. Que es bien importante recordar eso. Claro que los españoles que cruzan el océano buscan fama, gloria, fortuna y riqueza, por supuesto que sí, pero actúan con fe, con devoción y con una visión trascendente de la vida. Sin una visión trascendente de la vida, sin fe y sin devoción, no te avientas a hacer esto. No arriesgas la vida de esta manera. Sí quieren fama, gloria y fortuna. Hernán Cortés en particular no es un vil y burdo buscador de tesoros. A él el oro de América no le importa nada porque él se quiere quedar ahí. Es el planteamiento: señores, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a construir algo completamente nuevo. Imagínense ustedes a Hernán Cortés con doña Marina, la mal llamada Malinche, o a Pedro de Alvarado con María Luisa Xicoténcatl, o a cualquier español con su mujer india, que todos ellos tienen hijos. Y esos hijos tienen nombres en español y en náhuatl, y tienen un apellido en español y un apellido en náhuatl. Eso solo te dice que tanto la madre como el padre están orgullosos de sus hijos. Y cuando tú ves a estas madres nahuas cargando a sus hijos, es bien bonito porque yo estoy seguro que cuando empezó esta historia, cuando Cortés le dice a sus hombres: háganle como puedan, pero nos vamos a casar con estas mujeres, les aseguro que ninguno quería. No, claro, a ver, les aseguro que en un principio cada español tenía la tentación, pues más bien de someter y de oprimir, pues sí, de la fama y la gloria y la fortuna, y de pronto lo casan con una mujer india y seguro no le encanta la idea, y estoy seguro que la noche de bodas no fue bonita, y estoy seguro que les costó aprender a amarse, pero lo hicieron. Con el tiempo aprendieron a amarse.
y eventualmente están cargando a su hijo. Y tienen una conciencia maravillosa cuando el español y la india tienen a su hijo y este no es español, este no es indio. Qué cosa tan hermosa. Tener la conciencia de esto que estoy cargando es absolutamente nuevo. Acabamos de inventar una raza. Esto no existía. Nuestro hijo es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Ese hijo se llama México. Siempre me gusta hablar mucho de la Virgen de Guadalupe porque me encanta darme cuenta que nuestra Virgencita de Guadalupe, porque en México todo es con diminutivo. Todo aquello que queremos es con diminutivo. Entonces la Virgencita, Diosito, unos frijolitos, un arrocito, unos taquitos, todo lo que nos guste es en diminutivo. Entonces tenemos a la Virgencita de Guadalupe, que uno diría, bueno, es obvio que la Virgencita de Guadalupe en México pues es derivada de la Virgen de Guadalupe en España. Porque claro, es la patrona de Extremadura, la reina de la hispanidad. Hernán Cortés es fiel devoto de la Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés se lleva un estandarte de la Virgen de Guadalupe a América, lo pone en el Cerro del Tepeyac, donde luego, según las tradiciones, se aparece la Virgencita. Entonces tú ves a la Virgencita de Guadalupe en México y dices, bueno, a ver, siendo muy ortodoxos, y ya que aquí llegaron los frailes y nos evangelizaron, más o menos, dices, bueno, la Virgencita de Guadalupe obviamente es la Virgen María del catolicismo. Y dices, sí y no. Porque también es la Tonantzin de los pueblos indios. Tonantzin es la madre de los dioses. Entonces, la Virgencita de Guadalupe, entonces la Virgencita de Guadalupe es la Tonantzin. Sí y no. Porque también es la Virgen María del catolicismo. Oye, pero la Virgencita de Guadalupe en México es obviamente la evolución de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. Sí y no. Eso es lo bonito de nuestra Virgencita de Guadalupe. Y luego llega un mexicano a España a descubrir que la Virgen de Guadalupe es de acá. Hay en México, todavía hay mexicanos que no me creen. Les digo, pues a ver, no me crean, vayan. Pues ahí está, ¿no? Pero luego llega un mexicano a España y descubres que la Virgencita de Guadalupe es más popular y más famosa en España que su Virgen de Guadalupe. ¿Cómo pasó eso? Esto es un viaje de ida y vuelta maravilloso. ¿Quieres una conquistadora? La Virgencita de Guadalupe. Se coló en todos lados. Está en el Real Monasterio de Guadalupe en Extremadura y está en cada templo de España y de Francia y de Alemania y hasta de Japón. Está en todos lados. ¿Cómo es la Virgen de Guadalupe en Extremadura? Está cargando al niño. Está cargando a Jesús, está cargando al niño Dios, a Cristo, a su fruto sagrado. No olvidar que la Virgen de Guadalupe se aparece tiempo después de la batalla de las Navas de Tolosa y entonces, claro, hemos derrotado a los musulmanes y entonces la Virgen ha dado a luz a su fruto sagrado. Y me encanta pensar, más allá de la ortodoxia católica, que ese fruto sagrado es España. Y ese fruto sagrado que es España llega a América y la Virgencita de Guadalupe en México no carga al niño. La Virgencita de Guadalupe en México está embarazada. Lleva 500 años embarazada. Está embarazada de México, por supuesto. México no ha terminado de nacer porque México es el producto del encuentro de España con América y el México solo podrá nacer cuando los mexicanos aceptemos eso. No podemos nacer en medio del conflicto. Tenemos una Virgencita de Guadalupe hermosa esperando a que aceptemos lo que somos y entonces poder dar a luz. Y entonces podremos ser todo lo glorioso que estamos destinados a ser. A mí me encanta decirles en México que podemos contarnos la historia que nos contamos hoy en día, que es terrible, porque hoy en día la historia de México es algo así como esto. Es como si llegara un día tu tío, porque México es como un niño huérfano. Somos huérfanos de padre y madre. Odiamos a Cortés por llegar y a la Malinche por recibirlo. Pero estamos orgullosos de nosotros. En fin, y entonces llega tu tío y te dice, mijo, es momento de que sepa usted la verdad. Y dices, órale, bueno, está bien. Dice, el desgraciado infeliz cabrón de su padre atravesó el océano, ultrajó a su madre, se robó su oro y se regresó. Pero saque usted el país adelante. Es tremendo contarle a cada niño de México, nos humillaron, nos conquistaron, nos saquearon, nos violaron, nos robaron, pero saca el país adelante. También podríamos contar la historia en la que lo mejor de Europa atravesó el océano y se encontró con lo mejor de América. ¿Por qué no nos contamos esa historia? Es obvio que España era lo mejor de Europa, que nunca los convenzan de otra cosa porque el océano lo atravesaron ustedes. No los ingleses, no los franceses, no los flamencos, no los austriacos, lo atravesaron ustedes. Lo mejor de Europa atraviesa el océano y se mezcla con lo mejor de América.
Bueno, el resultado de lo mejor de Europa con lo mejor de América tendría que ser lo mejor del mundo. ¿Por qué los mexicanos no somos lo mejor del mundo? Pues porque no es la historia que nos contamos. Por eso nuestra Virgencita todavía no da a luz. Y bueno, entonces, claro, entender que la historia común de México y España además era un encuentro inevitable. Por este concepto que les comento de la fuerza de la historia, no fue una decisión libre de Hernán Cortés llegar acá. No había de otra. No es que pudiera haber llegado Francia o Inglaterra en lugar de España. España es la única que podía llegar, por eso llegó. Le podemos llamar causa y efecto, hasta le podemos llamar coincidencia. Agustín de Hipona le llamaba providencia. A mí me gusta mucho más creer en la providencia. Eso es por un detalle insulso y es que yo creo en Dios. Y entonces tengo esta tonta idea de que si hay Dios, pues todo sale bien. Porque si hay un Dios, pues todo es el plan de Dios. Qué bonito pensar que nuestro país es un plan de Dios. Qué bonito pensar que nuestra civilización es un plan de Dios. Porque piensen ustedes en el actual occidente, piensen ahora sí que en Francia, Italia ahí más o menos se salva también, piensen en Francia, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Alemania, en un occidente decadente que ha olvidado todo valor trascendente, que ya no creen en el cristianismo en el que se supone que creen, que ya son materialistas, que ya son hedonistas. Toda la hispanidad y el imperio hispano se hizo con fe, con devoción y con una visión trascendente. Eso es lo más bonito de lo que hicimos. Valores, por si uno no quiere ser católico, que está muy bien, valores platónicos, la búsqueda de bien, belleza y verdad. ¿Se han dado cuenta, tal vez no se dan cuenta porque viven aquí, de lo bonito que es España? Porque está bonita, ¿no? Si han ido a México, podrán darse cuenta de lo bonito que es México. Porque se parece a España, pero porque no es España, eso lo hace muy bonito también. México es festivo, es folclórico, es colorido, es alegre, es musical, igual que España. Si tú ves las procesiones de Sevilla y luego te vas a Oaxaca, a Michoacán, a la Ciudad de México, al estado de Morelos, dices, ¿cómo se parece esto a lo que hay en Sevilla? Y es curioso porque siempre nos dicen que la tradición católica que dio a luz a España y por lo tanto Nueva España, esto nos encanta. Es que es oscura, es que es medieval, es que es retrógrada, es que es culpígena, es que está llena de miedo. Y dices, ¿y en qué momento? Si esto está lleno de miedo y de culpa y de oscurantismo y de medievalismo, ¿cómo no es que es una cultura tan alegre, tan folclórica, tan colorida, tan musical? A ver, es que en España y en México celebramos la vida. Eso es una cosa que no tenemos que olvidar nunca. En España y en México celebramos la vida y probablemente la hispanidad en su conjunto, 550 millones de personas, somos el baluarte de los valores de Occidente. A mí me gusta mucho venir a hacer el Camino de Santiago. A la menor provocación, pues ahí vengo, ¿no? A hacer el Camino de Santiago. Y luego hay gente que me dice, ay, pero Sunsu, ¿cómo haces el Camino de Santiago? Tú nos has dicho que el apóstol Santiago no puede estar enterrado ahí. Les digo, bueno, el apóstol Santiago no está enterrado ahí. Los restos del apóstol Santiago tal vez no están enterrados ahí, pero el apóstol Santiago sí que está ahí. Me dicen, ¿cómo? Le digo, pues es que esto no tiene que ver con los restos, esto tiene que ver con la fe. Estamos hablando de que las personas llevan 1200 años caminando por ahí con fe. Y si ustedes han hecho el Camino de Santiago, esa cosa se nota. Que la gente lleva 1200 años caminando por ahí con fe, se nota. Y si ustedes van hoy al Camino de Santiago, que es la peregrinación más importante de la cristiandad hoy en día, más importante que la de Jerusalén, más importante que la de Roma, y el 90% de las personas que hacen ese camino hablan español. Nos han enseñado, nos han educado, nos han adoctrinado para pensar que las grandes cosas del mundo moderno se sueñan en inglés. ¿Qué podemos soñar en español? El sueño de las Indias se soñó en español. Y el sueño de las Indias, y me encanta decirle las Indias y no América, porque el que descubre nombra. América, ese nombre, eso ya es una imposición. Eso siempre fue las Indias. Luego me dicen, ay, ¿por qué le dices indios a los indios? Eso es ofensivo, eso será ofensivo para ti, pero pues los habitantes de las Indias pues son los indios. Y durante 300 años nadie se sintió ofendido por eso. Nadie absolutamente. Sobre todo esos indios que decían, claro, soy indio y español por añadidura. ¿Cómo? Indio y español por añadidura. Como todo tlaxcalteca de hoy se siente. Es la maravilla, les digo, de Tlaxcala. Son indios nahuas morenos, con nombre y apellido en náhuatl, y se sienten profundamente hispanos. Y lo tienen claro, bueno, es que fuimos la primera alianza que tuvo España.
Los tlaxcaltecas construyeron Nueva España, los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas, los tlaxcaltecas defendieron las Filipinas contra los samuráis. Es que eso es una cosa fuera de serie, 1590 y tantos. Ahí están los samuráis atacando las Filipinas y le llega la carta a don Felipe II. Oiga, los piratas coreanos y japoneses están invadiendo las Filipinas, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Felipe II? Pues manden tlaxcaltecas. O sea, estamos hablando en serio, son samuráis, manden tlaxcaltecas. Y ahí van 3,000 tlaxcaltecas a ganarle a 10,000 samuráis para que las islas Filipinas sigan siendo parte del Imperio Español. ¿En qué relación de conquista pasa esto? Esto no pasa en una relación de conflicto. Podríamos entender que nuestra historia en común es un encuentro inevitable, pero no, nosotros preferimos ver una tragedia. Ya no solo en México, ahora también acá. Ahora resulta que hay que avergonzarse de llevar a cabo, ojo con esto, la hazaña más importante de la historia de la humanidad. Colón puede ser tal vez todas las cosas horribles que hoy se dicen de Cristóbal Colón, pues no lo dudaría, en el siglo XV la gente era así, no solo Cristóbal Colón. Cuando te dicen, es que eran muy violentos, pues es que era el siglo XVI. Pues es que si no eres violento no sobrevives. Colón tal vez fue todas las cosas que nos dicen, pero sin Colón no existiría ningún país de América. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero después de Colón, que hay mucha confusión cuando Colón llega al Caribe, y él claro que quiere riqueza y empieza a explotar a los indios y empieza a esclavizar. Y no hay que olvidar nunca que en su tercer viaje regresó encadenado en las galeras del barco. Porque doña Isabel dijo, oigan, este es un delincuente, tráiganlo de regreso. Luego lo perdonó y lo volvió a mandar, pero bueno, esa es otra historia. Tenemos un personaje muy importante en la historia de México llamado Nuño Beltrán de Guzmán. Nuño Beltrán de Guzmán llegó en 1528, fue nombrado presidente de la Audiencia de Nueva España y fue un abusador, violento, explotador, destruyó pueblos indios, mató indios, hizo cosas horribles. Y fue excomulgado, fue juzgado, fue condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel. Hay que contar la historia completa, es decir, sí llegó un desgraciado abusador y la corona española dijo, oigan, no se trata de esto, y entonces lo metió a la cárcel. Hay un códice en México, el Códice Osuna, que te narra la historia de cómo un pueblo del centro de México decide demandar al virrey. Más allá de que este pueblo además le ganó el pleito al virrey, pues nos dice que tenían derecho de juzgar al virrey. Tenían derecho de acusar al virrey y someterlo a juicio. Nadie podía llevar a juicio a los mexicas por sacar 20,000 corazones al año. Y resulta que después ya podías juzgar incluso al virrey. Dentro de este esquema, además, luego con don Felipe II, que tenía esta manía, como si fuera Ringo Starr, de leer todas las cartas que le mandaban. Y resulta que le llegaban muchas cartas de los pueblos indios de Nueva España y resulta que las leía. Y resulta que las contestaba. Claro, entre que las lee todas y cruzan el océano, a veces tardaban 3 años en tener respuesta. El tema es que los indios de Nueva España tenían acceso al rey. Le podían mandar una carta, podían presentarle un caso y podían ganar. Eso no pasa con un pueblo conquistado. Eso pasa cuando todos son súbditos en igualdad del mismo rey y por lo tanto todos disfrutan de la misma estructura legal. Lo primero que pasa después de que ya se estructura un poco Nueva España es que estos pueblos indios empiezan a recibir títulos de propiedad. ¿Cuándo le das títulos de propiedad a tus conquistados? Al contrario, al conquistado le arrebatas todo. Y aquí les dan títulos de propiedad. Al día siguiente de la conquista empezamos a construir una maravillosa civilización, pero no, nosotros nos contamos una historia de conquista y tragedia. Hubo un mestizaje maravilloso, hubo fusión de culturas, no preferimos ver genocidio y violaciones masivas. Es que nos contamos una historia tan trágica, tan trágica. Podríamos ver en el virreinato, tanto en México como en España, un pasado en común glorioso, nuestro humanismo, nuestro renacimiento, pero no, son 300 años de esclavitud. ¿Saben qué es lo peor? En México no se cuenta la historia del virreinato, peor aún, aquí tampoco se la cuentan. Y entonces nos hemos despojado de los 300 años más hermosos de nuestra historia. España nació después de 700 años de guerra santa, de conflicto, de pelea contra los musulmanes.
van formando una civilización, la terminan de consolidar en 1492, cruzan el océano, esa civilización se replica por todo el continente americano y nosotros decimos no, fue conquista, fue genocidio, fueron violaciones, fue esclavitud y nadie se cuenta esta historia de 300 años en la que le dimos la vuelta al mundo todos juntos. Y ahora sí es importante decir todos juntos porque la principal trampa que cometemos en nuestra historia es hablar de ustedes y nosotros. El ustedes y nosotros nos está despedazando. Cuando en México luego me dicen, bueno, sí, está bien, los españoles sí llegaron y nos dejaron algo, pero les digo, no es que no llegaron, dejaron y se fueron, es que llegaron y se quedaron, es que es tu abuelo, pues. Porque esa es la otra, ponte a buscar un solo mexicano, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, que no tenga ancestros en España. Y resulta que no lo hay. En 1524 llegan los franciscanos, 12 franciscanos descalzos. Y en México le decimos la conquista espiritual. Estos pelados volaban. Porque para que 12 hombres le impongan la religión a 10 millones de personas, pues tienen que ser como la Liga de la Justicia. O sea, tienen que ser ultrapoderosos. La otra que nunca se nos ocurre pensar es que tal vez estos hombres convencieron a los indios. Nunca se nos ocurre pensar que tal vez tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, totonacas, chalcas, xochimilcas, culhuas y purépechas les gustó la cultura de sus aliados. Tal vez les gustó la cultura de sus aliados, tal vez les gustó el barroco, tal vez les gustó el neoclásico, tal vez les gustó el gótico, tal vez les gustó la idea de ya no tener que dar la vida para que su Dios viva, tal vez les gustó la idea de que Dios ya dio la vida para que vivas tú, tal vez les gustó la idea de todos somos personas, de todos somos prójimos, tal vez les gustó la idea de amarse los unos a los otros, aunque... Bueno, Hernán Cortés sí amaba por ahí a todo el mundo, pero sí era un poco abusivo también, la verdad. A mí me encanta el personaje, pero bueno, tenía lo suyo. Pedro de Alvarado era un poco más violento, pero luego llegan los franciscanos. Llegan estos 12 hombres en su sayal, descalzos, y Hernán Cortés se postra ante ellos. Y esta gente entiende de inmediato, los indios de América, hay que negociar con esta gente. Estos son los conquistadores del conquistador. Es como decir, ya entendí, esta es la gente que sí practica lo que estos dicen. Pero es muy bonito porque, claro, ¿quiénes son los primeros en llegar de España a América? Los aventureros, los exploradores, los que quieren fama, gloria, riqueza y fortuna. El problema es que el Papa Alejandro VI les había entregado a América con la condición de evangelizar. Y ningún explorador quiere evangelizar, ningún aventurero quiere evangelizar. Y entonces la corona invierte recursos en mandar franciscanos. De hecho, Hernán Cortés le pide a don Carlos, mándeme franciscanos, y don Carlos le manda a 3 franciscanos de Flandes. Justo Hernán Cortés pensó eso. O sea, Hernán Cortés dice, no, pues sí son franciscanos, pero son flamencos, y lo flamenco le quita a los franciscanos. Y entonces le dice Hernán Cortés a don Carlos, mándeme 12 frailes franciscanos de mi feudo de Belvis de Monroy, a esos los conozco, esos sé cómo son, mándelos para acá. Y ahí llegan los primeros franciscanos que hacen el camino a pie de Belvis de Monroy a Sanlúcar de Barrameda, se suben descalzos al barco, se bajan descalzos del barco y caminan descalzos de Veracruz a la Ciudad de México. Y luego ya que llegan ahí les dan órdenes, ahora vayan para allá. Y de pronto es, oigan, es que miren allá a 3,000 kilómetros de distancia hay un pueblito. ¿Quién se anima a ir a evangelizar? ¿No? Y todos los exploradores así. Y después, pues ya manda franciscanos. Total, no pueden decir que no, tienen voto de obediencia. Entonces mandas 10 franciscanos para allá, 10 años después tienes una ciudad. Es una joya. Decirle conquista espiritual a esto, volviendo a que nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli, es absurdo. O la connotación bonita de la palabra conquista. Tal vez los franciscanos sí conquistaron a los indios. Tal vez a los indios les encantó la religión que llevaron los españoles porque ninguno renunció a ella después de la independencia. Y entonces, pues, eso sería digno de analizarlo, ¿no? Tal vez les gustó, tal vez es una alianza en la que todos están ganando algo, pero nos encanta contarnos una tragedia. Nuestras catedrales. Es bien bonito en México, igual que en España, que tú sabes que cada ciudad tiene una catedral. Es la cosa más normal del mundo, la catedral de aquí, la catedral de allá, la catedral. Tenemos un arte tan hermoso, tan bello. Estamos tan acostumbrados a la belleza que ya no la notamos. Hicimos una civilización que además es bella,
que además es estética, que además es artística. Y luego, para colmo, la Catedral de la Ciudad de México, decíamos 300 años, la de Puebla 80 años, la de Morelia como 120 años. ¿Por qué te molestarías en construir algo que te va a llevar 200 años? Que dices, no la voy a ver yo, no la van a ver mis hijos, no la van a ver mis nietos. Si empezamos mañana, la ven mis bisnietos. Pues empecemos. ¿Por qué empiezas a construir algo que no vas a ver? Porque tienes fe, porque tienes devoción, porque tienes confianza en la vida, porque tienes visión de futuro y porque tienes valores trascendentes. Sin valores trascendentes no forjas una civilización. ¿Por qué está en decadencia todo el occidente? Porque abandonamos los valores trascendentes y ahora todo es materia, y ahora todo es la búsqueda irrefrenable del placer, ahora todo es hedonismo, ahora todo es comodidad. Pero no hay que olvidar que toda gran civilización tiene detrás una religión y que toda religión construyó una gran civilización. Y la civilización hispana, de 550 millones de hispanohablantes desde los Pirineos hasta la Tierra de Fuego, es una civilización católica. Aunque uno en lo personal no lo sea, la civilización sí que lo es. Y es una civilización fundamentada en valores trascendentes. Cada catedral de América te grita que no hay conquista. Cada catedral de América te dice que esta gente llegó, se quedó, construyó. Ahora en México nos contamos también el mito de la resistencia indígena. Hijo, eso me encanta. 500 años de resistencia indígena, dice nuestra presidente. 500. Y dices, ¿a qué hora construimos todo esto entonces? Esto no se construye con resistencia, esto se construye con colaboración. Me gusta mucho la historia de la ciudad de Querétaro. Ahí sí luego busquen en Google Querétaro. Van a ver, se parece tanto a España, quién sabe por qué. Y resulta que los españoles necesitaban fundar una ciudad ahí en medio de la nada para ir hacia el norte donde están las vetas de plata. Pero ahí viven los indios otomís y los indios otomís son unos guerreros tremendos. Y los españoles no se quieren pelear con los otomís. Hay muy poquitos españoles como para que se nos mueran peleando con los otomís. Entonces hablan con un indio otomí llamado Conín, que se bautiza y se llama Fernando de Tapia Conín, y le dicen, oye, habla con tu gente. Necesitamos fundar una ciudad aquí, pero no nos queremos pelear con ellos. De hecho, queremos construirla juntos, es una ciudad para todos. Y ahí va Fernando de Tapia Conín con sus indios otomís y les dice, oigan, no nos conviene pelearnos con los españoles. No vamos a ganar y además solo quieren hacer una ciudad que nos va a convenir a todos. Y los otomís le dicen sí a todo, estamos de acuerdo, queremos colaborar con los españoles, queremos hacer una ciudad, pero somos guerreros, no podemos no pelear y ya, sería como rendirnos. Hay que hacer una batalla pactada. Y dicen, bueno, sí, pero es que también en una batalla pactada puede morir gente y no queremos que muera nadie. Cuento corto, pactaron una batalla a puñetazos. Literal. Un día completo de puño limpio. Españoles contra otomís a puñetazos. 1531. Se pelearon a golpes todo el día y al final se dieron la mano y fundaron la ciudad de Querétaro. Cuenta la leyenda que se apareció el apóstol Santiago para bendecir todo esto y por eso se llama Santiago de Querétaro. Vean qué bonito, todo esto empieza en el camino de Santiago de Compostela, pasa por Santiago de Cuba, por Santiago de Querétaro y llega hasta Santiago de Chile. ¿Por qué se llamarán así todas estas ciudades? Y aún así puedes tener todo esto y decir, nos conquistaron los españoles. Es que esto es una cosa ridícula. Este es el mito de la resistencia indígena. Podemos pensar que México se construyó así, lo cual es absurdo. O podemos entender que el hermoso México que tenemos y que nos gusta a todos los mexicanos y según entiendo a todos los españoles, se construyó en colaboración. Se construyó con acuerdos. A ver, oye, que hay traiciones. Sí, hay traiciones. Que hay gente que no cumple los pactos. Claro que la hay. Que hay gente malvada, por supuesto, entre los españoles, no, entre todos. Esta es la historia de la humanidad, no la historia de México y España. Pero la mayor parte de estas personas cumplen sus acuerdos y cumplen sus pactos. Una cosa muy bonita de la España del siglo XVI, esta de nos dimos la mano. Se acabó, acabo de empeñar mi palabra de honor, esto se va a cumplir. Ni siquiera hacía falta firmar un pacto, es yo ya te prometí que esto va a ser de esta forma. La fundación de Querétaro no tuvo un papel, los otomís y los españoles se dieron la mano. Y después de darse la mano hicieron una ciudad, qué bonito. Hay que entender la hispanidad como la cultura y la civilización que juntos construimos en América.
juntos. No es lo que España le regala a América. América no es España, es hispanidad. Se parece, pero no es lo mismo. Oye, entonces son los hijos de España, claro, y de América. Es curioso que en este relato de conquista siempre le decimos en México a España la madre patria. Y como en México tenemos un tema con el machismo bien interesante, les digo a los mexicanos, se las voy a poner peor, España no es la madre patria, España es el padre patria. La madre es América. La madre es América. Tienes al padre patria que es España, a la madre patria que es América y tienes al hijo que es México, del que está embarazado la Virgencita de Guadalupe. Solo tenemos que aceptar lo que somos, pero por más que nos digan que la historia estudia el pasado, la verdad es que la historia construye un pasado necesario para los políticos. Ese es Hernán Cortés según Diego Rivera, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Ahora hay que lidiar con el tema de que así nos conquistó. Eso tiene que deprimir a cualquiera. O sea, eso nos conquistó. Siempre digo, en México más nos valdría decir que medía 4 metros y echaba fuego por los ojos. Porque decir que deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho nos conquistó, qué mal nos deja eso a nosotros, ¿no? La otra es entender que nada de esto es verdad. Esto es parte de un mural que está en el Palacio Nacional de México, pintado por Diego Rivera. La gran epopeya del pueblo mexicano se llama. Es una tristeza. Como obra de arte puede ser muy buena, pero en el mural de Diego Rivera todos se están peleando contra todos, todo es conflicto, todo es violencia, todo es encuentro agresivo. Porque esta es la historia de México que nos contamos después de la Revolución, basado en la teoría del conflicto marxista, donde toda sociedad sí o sí tiene que estar basada en el conflicto. Entonces es una cosa tremenda porque nosotros tenemos 99 cosas en común y una en diferente. ¿Qué sería lo lógico? Pues vamos a concentrarnos en las 99 cosas que tenemos en común. No, vamos a concentrarnos en aquella cosa en la que somos diferentes y vamos a pelearnos hasta el fin de los tiempos. Eso buscan los políticos de México y según entiendo, eso buscan también ahora los políticos de España, ¿no? Esta idea de ambos lados del océano de vamos a descolonizar la historia, que es la cosa más ridícula de la existencia. Vamos a descolonizar la historia. Bueno, pues ¿qué creen? No pueden volver a comer tortilla de patata. Háganle como puedan. Imagínense una España sin tortilla de patata. ¿Saben qué sería? Una tortilla francesa. Entonces imagínense a todos los españoles comiendo una vil y vulgar tortilla francesa. Pero no, descubrieron América, poblaron América, colonizaron América y entonces tienen una tortilla española para bendición de todos. Tampoco podrían comer pan tomate porque pues sin América no habría tomate y entonces ya hasta los pobres italianos salieron raspados en esto. Y por supuesto tendrían que demoler Madrid, porque es una capital imperial hecha por don Felipe II con recursos americanos. Ya ni les digo de la Casa de Contratación de Sevilla, del Archivo de Indias y hasta de terminar la Catedral de Sevilla. Hay que destruir todo eso. Y en México pues hay que quitarnos los charros, los mariachis, el Día de Muertos, la Semana Santa, las procesiones religiosas y lo más importante, tenemos que renunciar a Diosito Jesús y la Virgencita. Todo sea por la reivindicación histórica y la justicia social. Hay que descolonizar la historia y olvidarnos por completo de lo que somos. Y por supuesto, y eso se trata todo, no sentir el menor orgullo de lo que somos. Esta es la tragedia. Y entonces, resulta que la historia de México y España, como la contamos hoy en día, es una narrativa histórica que terrible, que se vuelca contra nosotros mismos. Es un discurso de odio contra nosotros mismos. Cada vez que un mexicano repudia lo español, se repudia a sí mismo, y cada vez que un español repudia la llegada a América y todo lo que pasó después, también está repudiando todo lo que es España hoy. ¿En qué momento a ustedes y a nosotros, es decir, a todos en conjunto, nos conviene esta historia? A nadie le conviene bueno, sí, a alguien le conviene. ¿A quién? A los políticos, como siempre. Porque los políticos viven del conflicto, pero nosotros, los ciudadanos libres, vivimos de la armonía. Vivimos del entendimiento, vivimos de la razón, vivimos de la lógica, no de la negación profunda en la que nos quieren hacer vivir. Al final es bien importante comprender esto o preguntarte esto. ¿Quién establece tu narrativa histórica? ¿Quién establece la narrativa en la que tú crees? Porque el que cuenta la historia que tú crees, ese es tu amo y señor.
Y resulta que en España y en América llevamos por lo menos los últimos 200 años contándonos la versión de la historia que inventaron los anglosajones. Porque si nos hubieran conquistado los ingleses. Claro que donde los ingleses pisan, pues no vuelve a crecer el pasto y sin embargo aún así nos encanta hacernos esa pregunta. ¿Cómo sería todo esto si nos hubieran conquistado los ingleses? Esta es una versión de la historia que simplemente no nos conviene. El que establece la historia en la que tú crees es el que tiene poder sobre ti. México, por supuesto, no existiría sin España. ¿México es un país conquistado? Sí, por supuesto que sí, pero no por España. México es un país conquistado por su propia narrativa histórica y están dejando que esa narrativa histórica los autoconquiste también a ustedes. ¡Qué barbaridad! Hemos caído víctimas de narrativas tremendas que no nos convienen. Otra vez, en América somos producto de que lo mejor de Europa haya atravesado el océano para mezclarse con lo mejor de América, resultado de lo cual nació una civilización. Y eso tendrían que hacer 1000 planas. Creamos una civilización, juntos creamos una civilización. Nunca se les olvide, juntos creamos una civilización que celebra la vida, que tiene valores trascendentes, que tiene la búsqueda de bien, belleza y verdad. Juntos creamos una civilización que glorifica la existencia. Me atrevo a pensar, hombre, no es que sea la mía, ni la de ustedes, ni la nuestra, pero a mí me parece que es la civilización más bonita de este planeta porque no hay un solo país que haya construido toda una civilización a lo largo de todo un continente. No lo hubieran logrado solos los españoles, lo lograron con la ayuda de todos los pueblos indios americanos que decidieron aliarse con los españoles. Todo eso es lo que ocurrió al día siguiente de la conquista. Estamos destinados a cosas gloriosas. Siempre les pregunto lo mismo cuando vengo a España y siempre me dicen que sí. ¿No se sienten como que la Unión Europea les presta el patio de atrás? Hasta les quieren quitar la ñ del teclado. Imagínense nada más cómo nos iría sin la ñ. Hasta tienes a Francia y a Inglaterra presionando al gobierno de Brasil para que no enseñen español. ¿Se enteraron de esa noticia el año pasado? Francia presionando a Brasil para que no se enseñe el español. ¿Por qué? Pues porque el español es una potencia maravillosa. El español es una potencia prácticamente invencible. Tienen una maravilla, por supuesto, y es que España sí que es parte de Europa, pero también es el origen de una nueva civilización. Eso convierte a España en un puente maravilloso. El puente entre Europa y América. No es que España tenga que renunciar a Europa, pero vaya que debería abrazar la hispanidad y entender que 550 millones de personas estando de acuerdo, hablando la misma lengua y creyendo lo mismo, somos invencibles. Creamos una civilización gloriosa. Es momento de contarnos otra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí.